Estén prevenidos y oren incesantemente, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con mucha alegría ya estamos celebrando el tercer sábado del mes de María, con el Rosario de la Aurora y esta misa temprano a las 7, que es una gran bendición. Y cómo no agradecerle a la Virgen por todo lo que nos da. Ella realmente es la medianera de todas las gracias. Eso significa que todo lo que recibimos, ya sea material o espiritual, que es un don de Dios en Jesucristo el Señor, pasa por las manos de María. Esa es la voluntad de Jesús, que todo lo que nosotros recibimos es en el fondo un favor que pasa por nuestra Madre. Y ella entonces está preocupada de nosotros, como una buena mamá celestial, se tomó muy en serio la tarea de guiarnos, de irnos educando, de ir sanando nuestras heridas, de tomarnos de la mano, conducirnos, si es necesario así, por el camino del Señor, de indicarnos cuáles son los caminos que no corresponden, que nos pueden alejar, aunque parezcan caminos entretenidos o caminos que son más atractivos, atajos a la felicidad. Y ella nos dice, no, vamos por aquí mejor. Entonces por eso le agradecemos a la Santísima Virgen en este mes de María por acompañarnos con tanta solicitud, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? En el siglo XX y en la Madre se ha aparecido numerosas veces a distintos videntes, siempre son niños, personas muy humildes, pero con un mensaje claro, certero, que siempre es coherente y perfectamente complementario con el mensaje de Jesús en el Evangelio. Y por eso la Santa Iglesia reconoce muchas veces estas apariciones que no agregan nada a la Escritura, obviamente, pero que son señales de que la Madre está pendiente de nosotros, está caminando junto a nosotros. Y en este mes de María nosotros experimentamos qué lindo es recordarla a ella, volver a ella a través del Santo Rosario, las oraciones, reunirnos en comunidad y cantar el mes de María y sobre todo creo ir logrando lo que dice la oración, que vaya cambiando nuestro corazón un poquito, dejando de lado malos sentimientos que a veces nos invaden y cambiándolos por buenos sentimientos, por amor a Cristo y al hermano, al prójimo.
Una de las cosas que dice la oración más impresionante es la rosa que tú nos pides es la humildad, modesta flor que te es tan querida. Y nos cuesta mucho eso, ¿no? Vivimos en un mundo que justamente no está haciendo un llamado a la humildad, sino a la ostentación, ojalá a la riqueza, a pasarlo bien, a estar como muy pendiente de lo que pasa en el día a día, de lo contingente. Y entonces la Virgen nos alerta y nos dice, tal vez el camino es más oración, más transformación de nuestros corazones, penitencia entonces, sacrificio que es necesario para ir dejando las malezas que invaden nuestra alma, que son los vicios, lo que dice hoy el Evangelio de Cristo, que así termina, ¿no es cierto?, este ciclo B del año litúrgico. Hoy termina con esta Santa Misa, y a la próxima misa, hoy en la tarde y mañana, es el primer domingo de Adviento, otro año litúrgico. ¿Y cuál es la última señal que nos da Jesús? Que es justamente calcado, o mejor dicho, la Virgen calcada a lo que dice Jesús hoy, es: tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Los excesos, ¿no es cierto?, los vicios, ¿no? No que las cosas de este mundo sean malas. El dinero, por ejemplo. El dinero es importante, lo necesitamos para vivir, pero el exceso, es tener el corazón tan apegado que toda mi felicidad consiste el día que yo tenga mucho dinero. Eso es un exceso de dinero, acumular dinero. ¿Para qué? ¿No? El dinero es un bien, pero es un medio solamente para vivir. Y también es un medio, enseña Jesús, para ganar la vida eterna. ¿De qué manera? Utilizando esos bienes que tenemos en los más necesitados, ayudando a las personas más pobres, a los que sufren. Y el dinero es solo un signo, porque hay otras cosas también importantes, ¿no? La salud que tenemos. La salud es un bien, pero ¿es el bien más importante de todos? No. Jesús dice, no se preocupen tanto por aquellos que, o por lo que significa el cuerpo, ¿no? No se preocupen tanto de las cosas de las cosas de este cuerpo que no puede matar, ¿no es cierto?, la vida eterna. ¿Qué es lo que puede destruir la vida eterna? El pecado. Eso es. Entonces, el cuerpo, ¿es bueno cuidarlo? Sí. ¿Es el templo del Espíritu Santo? ¿Pero es la finalidad última? No. Ciertamente la salud, que tanto nos ha preocupado en este tiempo de pandemia, es muy importante estarla cuidando, tener todo lo que se necesita para mantenerla, ¿no es cierto? Y hemos visto cuánto sufrimiento hay en las personas que contraen la enfermedad. Pero eso dice Jesús, no se preocupen de los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Lo que sí debemos preocuparnos es si el alma se va muriendo. ¿Y cómo se puede morir? Como dice Cristo, por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Eso nos preocupa, eso sí que es triste. Vemos que el exceso, entonces, no siempre nos acompaña, ¿no?, en este camino de santidad, de estar con Dios, de ser humildes como la Virgen María. El exceso de política, por ejemplo. Eso es el ídolo del poder. Un poquito de política está bien. Exceso ya nos empieza a hacer daño. Me refiero, por ejemplo, al apasionamiento que produce en este tiempo, ¿no?, de las elecciones, la política. ¿Ya? ¿Está bien ir a votar? Sí, es necesario, tenemos que cumplir nuestro deber cívico. Pero estar pendiente de todo lo que están diciendo los políticos, de todo lo que dicen las noticias, que nos deja nuestra cabeza finalmente mareada. Entonces la Virgen nos mira y nos dice, no, hijitos, no se preocupen tanto de las cosas de este mundo, todo esto va a pasar, todo esto pasa. Mejor más oración, más rezar el Santo Rosario. No nos preocupemos tanto de
toda esta chimuchina, como se dice, ¿no? De que el político tanto dijo esto, que el otro se le encontró una yayita por aquí, una falla acá, ya, entonces, no, mejor recemos por ellos, recemos. El Papa Francisco fue muy certero una vez cuando dijo: ¿por qué criticamos tanto a los políticos y no rezamos mejor por ellos? Claro, es mucho mejor eso. Necesitamos gobernantes, necesitamos alcaldes, necesitamos legisladores, jueces, personas que cuidan el orden, necesitamos autoridades en todas partes, pero no sacamos nada con solamente estar espiando lo que les pasa o criticando. Recemos por ellos, recemos más. Y ese es el consejo de la Madre: más oración, rosario, el ayuno, la penitencia también. Eso salva almas, eso ayuda a muchos hermanos nuestros a encontrarse también con ella y a través de ella con Jesús. Ese es el camino. No entonces embriagarnos con las cosas de esta vida, la política, el dinero, los vicios. Tanto que se ha dicho en estos tiempos, ¿no?, de ese lema que se acuñó en este tiempo de crisis social, que no fueron 30 años, eran 30 pesos. ¿No? Algunos, las generaciones jóvenes, ¿no es cierto?, aquí casi todos, ya no somos tan jóvenes, ven así con bastante crítica las últimas décadas que se han vivido. Para los que yo somos más viejitos, nos damos cuenta que los jóvenes hoy lo pasan mucho mejor, entre comillas, que nosotros. Yo me acuerdo cuando era niño, yo viajaba al colegio 1 hora colgado de la micro y me pienso cómo yo puedo vivir eso, ¿no? Cuánto peligro estar ahí colgando de las micros. Eran unas micros amarillas en Santiago, chicas, ¿no es cierto?, unas liebres, y ahí colgando de la micro 40 minutos, porque estaba todo repleto. Era difícil, era muy difícil la vida antes. Todos nosotros recordamos que no era como hoy, tanta facilidad que hay, tanta riqueza que ha ido adquiriendo el país, que en comparación con otros países de Latinoamérica ha surgido mucho Chile, y sin embargo la juventud de hoy, las generaciones de hoy, ven todo eso con desprecio. ¿Y por qué? Porque el dinero, el progreso material en sí mismo, no produce la felicidad. ¿Qué es lo que produjo ese dinero, toda esa facilidad, toda esa comodidad? Un embotamiento del corazón. Lo que dice Jesús acá, las preocupaciones, la embriaguez. No, Chile ha crecido mucho en alcoholismo. Es impresionante, ¿no? Somos uno de los países más alcohólicos, ¿no? Incluso había un humorista años atrás que decía, por una estadística, ¿no?, que era una terrible realidad, que Chile era el segundo país con más alcoholismo en el mundo, y ese humorista decía: pero ya llegaremos a ser campeones mundiales. Entonces, bueno, eso en realidad no es gracioso, hermano, no es gracioso, porque entre esos que se embriagan, la mayoría son nuestros jóvenes, son los niños que yo me recuerdo también cuando iba a las primeras fiestas en la adolescencia, todo era con juguito, con bebida, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes también lo recuerdan, y ahora realmente hay alcohol fuerte alcohol, ¿no? Licor fuerte. Entonces, ¿por qué está pasando eso con nuestra juventud? ¿Es que es culpa de ellos o es que nosotros los criamos de esa manera? Más preocupados a satisfacer cosas mundanas, cosas económicas, pasarlo bien, y se nos olvidó lo más importante, que es la vida espiritual, la oración, tener el corazón listo y dispuesto para cuando venga el Señor. Ese es el último mensaje que nos deja este año litúrgico que se nos va, ¿no? No se preocupen tanto con esa embriaguez del mundo que pasa, para que el día del Señor no caiga como improviso sobre ustedes, como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Luego dice el Señor: estén prevenidos, oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Ya sabemos lo que va a ocurrir cuando vuelva el Señor. Lo hemos estado meditando profundamente en las últimas semanas. Habrán signos muy importantes, muy dolorosos también, en el cielo,
en la tierra grandes destrucciones, digamos, por terremotos, tempestades, signos apocalípticos, pero todo eso, dice Jesús, no debe ser motivo de angustia, de preocupación. Todo lo contrario, motivo de alegría, porque el Señor está más cerca. ¿Cuándo viene el Señor? Eso no es lo que importa, digamos, saber la hora exacta, el día exacto. Nadie lo sabe. Lo que Jesús nos dice es estar siempre preparados, siempre tranquilos, porque en cualquier momento llega la muerte, en cualquier momento llega el Señor y nos llama. ¿Cómo está mi corazón? Eso es lo que Jesús nos invita hoy a reflexionar. ¿Está en paz? ¿Estamos tranquilos? ¿He perdonado a todas las personas que tengo que perdonar en la vida? ¿He pedido perdón? ¿Me he puesto de bien con todas las personas que yo he producido daño? Ese tipo de cosas importa, y eso uno lo va descubriendo, ¿dónde? En la oración. En la oración. Estoy utilizando todos mis bienes ahora para servir al prójimo, para realmente construir un mundo mejor, más amoroso entre las personas, un mundo donde haya más justicia, más solidaridad, como quería el Padre Hurtado. Estoy rezando más por los demás, por el prójimo, haciendo el bien a los que necesitan, a las personas que están abandonadas, que están solas viviendo en sus casas y que nadie las visita. Estoy utilizando mi salud, mi tiempo, mis bienes, mi dinero, mis talentos, todos mis recursos para servir al prójimo. Es eso lo que Jesús nos dice. ¿Y por qué? Porque estamos atentos a la venida del Señor. Esa es la última frase, ¿no? Dice, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Si es eso lo que interesa, hermano. Por eso la Madre nos dice, ánimo, oración, penitencia, mucho rosario, sobre todo el Santo Rosario, que bien nos hace. Cuando la Virgen en Fátima hablaba con los niñitos y los niños se dieron cuenta, ¿no es cierto?, Lucía, Francisco y Jacinta, de que era la Virgen María, le hicieron una pregunta directa, ¿no? Como niños que son sin rodeos. Le preguntaron, Madre, ¿y nosotros nos vamos a ir al cielo? Y la Virgen les dijo, sí, ustedes se van a ir al cielo. Y bueno, ¿y quién se va a ir primero al cielo? ¿No? Jacinta, ¿no? ¿Y Francisco se va a ir al cielo? Sí, se va a ir al cielo, pero necesita rezar mucho más el Santo Rosario. Mucho rosario, dijo. Son palabras de la Virgen. Y a mí lo que me llama la atención es que estos niños, que vivían en Portugal, un país muy católico, que hasta hoy sigue siendo muy católico, eran niños que rezaban el rosario ya, antes de conocer a la Virgen, porque era la tradición de la familia. Y tal vez algunos de nosotros recordamos que en nuestras familias antiguas se rezaba el rosario en la casa, en las tardes. Entonces, ¿qué hacían estos niños? Iban con sus ovejitas y rezaban el rosario subiendo el cerro. Después, cuando volvían, rezaban otro rosario. Rezaban entonces 2 rosarios. Y entonces la Virgen les dijo que eso era muy poco. Necesitaban rezar mucho más el Santo Rosario, por la conversión de los pecadores, para consolar el Inmaculado Corazón, para reparar las ofensas al Sagrado Corazón de Jesús, para que nosotros vayamos poco a poco cambiando de vida y teniendo la gracia de Dios, para poder vivir en el Espíritu Santo. La única manera es más oración, adoración. También la Virgen los condujo al Santísimo Sacramento. Se sabe que después de las apariciones de la Virgen, que culminaron el 13 de octubre de 1917, los niños ya no sentían mucho gusto en las cosas de este mundo. Imagínense, después de ver a la Madre Celestial, lo único que querían era estar con ella. Entonces, ¿cómo ellos podían satisfacer esa necesidad espiritual de lo divino, de lo celestial? Estaban todo el día ante el Santísimo. Claro, sí, Jesús está aquí con nosotros, físicamente, en la hostia consagrada. Por eso es una maravilla tener la capilla de adoración perpetua.
Y cuanto más rezamos el Santo Rosario, la Virgen nos va a ir conduciendo poco a poco al Santísimo, a estar con el Señor. Lo demás, comparado con estar con Jesús, es pérdida de tiempo, es banalidad, es vanidad. Que estar preocupado de la teleserie, que estar preocupado de qué dicen los políticos, que estar preocupado de cómo hacer más dinero. Esas cosas son banales, son importantes en su justa medida, pero no más que eso. Lo más necesario es que nuestra alma viva en la gracia de Dios. Y eso se logra con un solo camino, mucha oración, Santo Rosario, porque ahí la Madre nos va a ir conduciendo a la Eucaristía, a la misa, a leer la Escritura y a practicar la caridad entre nosotros. Y así no tendremos ningún miedo, todo lo contrario, tendremos muchas ganas de que vuelva el Señor. No tendremos miedo de la muerte tampoco. Tanto así que Santa Teresa de Ávila decía: muero porque no muero. Lo único que quiero es morirme para estar contigo, Señor, y verte cara a cara. Entonces, cuando nuestro corazón, nuestro interior esté ecualizado, tenga ese balance, ¿no?, de alegría interior, de paz interior, ya estaremos preparados para la venida del Señor, para que Él nos llame a su presencia. Mientras no estemos así, luchemos contra el pecado, contra los vicios, contra la borrachera de este mundo, para que en nuestro corazón solamente arda una llama, una pasión, el amor a Cristo, al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, junto a San José, y el amor al prójimo, a nuestra familia y a todos nuestros hermanos. Así sea. Amén.